En esta lección trabajaremos con el movimiento uniformemente acelerado en una dimensión. Ya hemos trabajado la cinemática en una dimensión en términos generales. Vimos que las ecuaciones de la cinemática en una dimensión las podemos representar como v, la velocidad de la partícula, es igual a la derivada de la posición de la partícula representada aquí con la variable x con respecto al tiempo, es decir, la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a trabajar ahora la aplicación de estas ecuaciones, como las trabajamos en la lección anterior, al caso específico de un movimiento con aceleración uniforme. Básicamente se trata de resolver el siguiente problema: determinar la ecuación de movimiento para un cuerpo que se mueve con una aceleración constante que parte del punto x sub 0 moviéndose con una velocidad inicial v sub 0. Es decir, la partícula está en tiempo igual a 0 en el punto x sub 0 y su velocidad es v sub 0. Como esto es un movimiento de aceleración constante, empezamos con la ecuación de la aceleración. La aceleración hemos visto que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y podemos encontrar la velocidad si antiderivamos la ecuación de aceleración, es decir, el diferencial de v es igual a por dt, y antiderivamos a ambos lados de esta ecuación para encontrar la ecuación para v. La antiderivada del lado izquierdo es simplemente v, la antiderivada del lado derecho es el integral de a por dt. Siendo a una constante, la podemos sacar fuera del integral y lo que nos queda es simplemente el integral de dt, que nos da a por t, más la constante indeterminada que sale siempre en estas integraciones. Para determinar el valor de la constante c, podemos sustituir en tiempo t igual a 0 el valor de la velocidad, v sub 0 es igual a por 0 más c, que es igual a c, por lo tanto v sub 0 es igual a c, y tenemos nuestra ecuación para la velocidad de la partícula, v es igual a por t más v sub 0. Fíjense que en estas ecuaciones a es una constante, o se trata de un movimiento de aceleración constante, y v sub 0 también es una constante. La variable aquí es el tiempo y según el tiempo progresa, la velocidad de la partícula va cambiando. Bueno, una vez sabemos que la velocidad está dada por la ecuación v es igual a por t más v cerito, podemos pasar a encontrar la posición de la partícula, porque la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, por lo tanto podemos encontrar la posición antiderivando la velocidad. La antiderivada del lado derecho nuevamente nos da x, la antiderivada del lado izquierdo es x, la del lado derecho es v por dt antiderivada, pero para v sabemos que es igual a por t más v cerito, si es que sustituimos ese valor por v, y tenemos la antiderivada de a por t más v cerito por dt. Esa es la antiderivada de una suma, y la antiderivada de una suma o el integral de una suma es la suma de los integrales, y recordando que a y v cerito son constantes, podemos removerla del integral y nos queda que la antiderivada del lado derecho es a por el integral de t por dt más v cerito por dt. Tenemos entonces que el lado izquierdo era x, la antiderivada del primer término es t cuadrado sobre 2 multiplicado por a, así que a por t cuadrado sobre 2, más el segundo término que su antiderivada es t, por lo tanto tenemos v cerito por t, más la constante indeterminada c. Esa constante indeterminada c de nuevo la podemos evaluar sustituyendo en tiempo t igual a 0, x igual a x cerito. En tiempo t igual a 0, el primer término se hace 0, porque 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Igual forma el segundo término también es 0, y tenemos que x cerito es igual a c, es decir, c es igual a x cerito, y por lo tanto nuestra ecuación de posición es x igual a por t cuadrado sobre 2 más v cerito por t más x cerito. Así que nuestras ecuaciones de movimiento para una partícula con aceleración constante son v es igual a por t más v cerito, x igual a at cuadrado sobre 2 más v cerito por t más x cerito. Recuerden que en estas ecuaciones a es constante, v cerito es constante y x cerito también es una constante porque representan v cerito la velocidad y x cerito la posición en un instante de tiempo particular, en tiempo t igual a 0.
Estas ecuaciones son lo que se conocen como ecuaciones paramétricas. Tanto la velocidad como la posición están representadas en términos de un parámetro común, que es el tiempo. Nosotros podríamos encontrar una relación entre la velocidad de la partícula y la posición de la partícula si despejáramos en una de las ecuaciones por el tiempo y sustituyéramos en la otra. Por ejemplo, si en la primera ecuación nosotros despejamos por el tiempo, pues v menos v cerito es igual a por t, y entonces dividimos entre a para encontrar que el tiempo está dado por v menos v cerito dividido entre a. Ese tiempo ahora nosotros podemos sustituirlo en la ecuación de la x, donde está la t cuadrado y donde está la t, y tendríamos una ecuación como la siguiente. Esta ecuación uno puede manejarla algebraicamente, no es muy complicado, es cuestión de elevar al cuadrado el término. Podemos, digamos, eliminar todos los denominadores que ven en la ecuación multiplicando toda la ecuación por 2a. El x cerito podríamos pasarlo al lado izquierdo de la ecuación y tendríamos una ecuación que se parece a 2a por x menos x cerito, v cuadrado menos v cerito cuadrado, o 2a delta x es igual a v cuadrado menos v cerito cuadrado. Esta ecuación es una ecuación muy útil en muchas ocasiones porque nos relaciona la velocidad con la posición de la partícula sin necesidad de saber el tiempo que ha transcurrido. Nuestras ecuaciones entonces para el movimiento con aceleración uniforme en una dimensión son v igual a por t más v cerito, x igual a at cuadrado sobre 2 más v cerito por t más x cerito, y 2a por delta x, que es el desplazamiento, o sea, delta x es x menos x cerito, es igual al cuadrado de la velocidad en cualquier tiempo menos el cuadrado de la velocidad inicial. Con esas tres ecuaciones nosotros podemos resolver cualquier problema que tenga que ver con un movimiento de aceleración constante, solamente para el movimiento de aceleración constante. En esta ocasión no vamos a trabajar ningún ejercicio numérico con estas ecuaciones, porque lo trabajaremos cuando trabajemos el movimiento de aceleración uniforme en 2 dimensiones.